correspondió una deportista de boxeo. Entonces, pues voy a empezar con las características técnicas del deporte. Principalmente, el boxeo es un deporte de combate, de oposición y sin colaboración, porque se tiene un rival al que se tiene que vencer y se tienen que buscar los medios para evitar ser golpeado, y todo esto por medio de movimientos específicos. Estos movimientos se diferencian en fundamentos técnicos ofensivos y defensivos. Entre los técnicos ofensivos se encuentra la postura, que es una parada universal de la cual se van a desglosar el resto de los movimientos. Los desplazamientos se usan para desplazarse y solamente hay dos permitidos, teniendo en cuenta la postura, que son los pasos planos y los pasos diagonales. Y los golpes fundamentales, que son el recto, el gancho y el cruzado, que también se le puede llamar swing. Los fundamentos técnicos defensivos son los giros, que son los que se usan pues para defenderse, y cada que se hacen se tienen que hacer con la guardia en alto y elevando un hombro dependiendo de hacia el cual se vaya a girar, hacia el lado al cual se vaya a girar, pues para defenderse. Hay otros elementos que también se tienen que tener en cuenta dentro del boxeo, que son el espacio, que es en donde se desarrolla la actividad, que en este caso sería el ring o el cuadrilátero, que tiene unas condiciones que están establecidas por las normas de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, que son las dimensiones y características como las cuerdas que lo rodean. Hay diferentes categorías de este espacio y en el caso del boxeo es un espacio domesticado, porque todo el espacio tiene unas condiciones que ya son predecibles y el jugador o el deportista sabe cómo moverse dentro de este. El tiempo depende de la categoría de cada deportista y pues estas categorías serán mencionadas más adelante. Finalmente, el objeto es, pues en el boxeo son los guantes de los deportistas. Están también reglamentados por la misma comité que les mencioné ahora, y tiene dos zonas: la zona válida de golpeo y la zona del impacto final de golpeo, que van a determinar los puntajes. En cuanto al rendimiento, hay unos expertos que dicen que es muy difícil de alcanzar, pero en diferentes estudios coinciden que uno de los elementos más importantes a tener en cuenta para alcanzar rendimiento es las habilidades de los deportistas. Mencionan que los programas de entrenamiento deben ser promover que los boxeadores realicen estas habilidades de manera eficiente, reduciendo los golpes de los oponentes y maximizando el número de golpes que les van a dar una puntuación. Ahora, en cuanto a las características fisiológicas y metabólicas, se encuentra una relación entre el metabolismo aeróbico, que se expresa en el consumo de oxígeno máximo, y el rendimiento deportivo de estos atletas. Esto se puede ver en la tabla debido a que esta muestra que es un deporte interválico de potencia aeróbica, en donde prima la capacidad de la recuperación siendo un factor limitante. ¿Por qué? Porque como se ve en la tabla, hay diferentes momentos en donde en unos prima como el metabolismo anaeróbico, en donde se necesita mucha fuerza para poder realizar los golpes y que va a aumentar el nivel de lactato del deportista, pero que luego en esos momentos de recuperación es muy importante que el deportista tenga la capacidad necesaria para poder disminuir esos niveles de lactato de manera rápida y poder continuar con su actividad. También es mencionado por otro estudio de Chavene que la potencia aeróbica bien desarrollada es esencial para mantener las acciones repetitivas de alta intensidad para acelerar el proceso de recuperación, como se los acabo de mencionar. En cuanto a la valoración funcional y fisiológica, pues primero se debe mencionar de que hay diferentes categorías en la competencia, como ya les había dicho, y estas categorías dependen del peso, como lo pueden ver en la tabla. En la otra tabla podemos ver algunos de los parámetros fisiológicos cardiovasculares de boxeadores internacionales masculinos, es decir, que estos son boxeadores profesionales.
En otro estudio de Arseneu se menciona que la mayoría de los boxeadores aficionados pelean pocas rondas, por lo tanto no logran tener una aptitud aeróbica tan grande como los deportistas de boxeo profesional, como se ve en la tabla, manejan hasta 2,9, 3,2 y 3,7 litros de oxígeno por minuto, mientras que los deportistas aficionados alcanzan máximo 0,6 litros. Finalmente, en cuanto a las categorías antropométricas, se dice que existe, siguiente porfa, se dice que existe una relación significativa entre el consumo de oxígeno máximo y el perímetro de muñeca. Y además que la importancia del metabolismo aeróbico, debido a esta importancia, se deben realizar medidas del consumo de oxígeno máximo ajustadas al peso y a la masa muscular del deportista. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta estos valores antropométricos. El morfotipo ideal de los boxeadores es que se busca que los atletas tengan tronco y como medidas superiores más amplias y largas, pero con extremidades cortas. Esto debido a que descienden el centro de gravedad, aumentando la estabilidad del boxeador, permitiéndole golpear al adversario con mayor facilidad. Y además de eso, se debe manejar un porcentaje de grasa bajo para poder tener un control del peso debido a las categorías que les mencioné. Entonces, en la tabla se puede ver que cuáles son como ese morfotipo de los deportistas de acuerdo a sus categorías de peso en las categorías masculinas. Y pues finalmente, pues ahí es donde entra nuestro rol como nutricionistas, porque debemos manejar ese peso de los deportistas para que no vayan a tener como problemas a la hora de competir y de entrar en las categorías correspondientes. Determinación del diagnóstico nutricional. Pásenlo, por favor. Bueno, primero se analizaron los valores de porcentaje de grasa de la paciente, en el que se encuentra que el porcentaje de grasa actual es de 17,2%. El porcentaje de grasa deseado, según las tablas de referencia de composición corporal de Selecciones Colombia, era de 17,4%. Nuestras compañeras y yo no decidimos tomar ese valor como referencia debido a que estaba muy cercano al porcentaje de grasa actual que presenta la deportista, y en el momento de realizar el cálculo de masa grasa que debía disminuir iba a ser muy mínimo, hallando también que el peso saludable que debía presentar era de 53,3 kilogramos, casi que el mismo peso en el que actualmente se encuentra, por lo cual no nos servía ese porcentaje de grasa debido a que el peso máximo de referencia para la competencia en la categoría que se encontraba era de 52,2 kilogramos. Después del análisis anterior, se decide llevar a la deportista a un porcentaje de grasa del 15% como primera medida, disminuyendo 1,8 kilogramos de masa grasa, siendo este óptimo para la competencia de boxeo en la categoría de los 51 kilogramos. Pásenlo. Después se analizó el índice de sustancia activa, IAKS, y se realizó el cálculo de peso deseado para la competencia, que es de 51,7 kilogramos. No se decide que sea conveniente aumentar la masa muscular debido a que, tomando como referencia el IAKS para una boxeadora de categoría de 51 kilogramos es de 10,7 y una masa corporal activa de una referencia de 43,1 kilogramos, por lo que la deportista actualmente presenta una masa corporal activa de 44,3 y un IAKS de 1,10, lo que significa que presenta un muy buen desarrollo muscular. Por último, se realizó el somatotipo de la deportista, clasificándose en endomorfa, mesomorfa. Pásenlo. El diagnóstico nutricional. Bueno, mujer deportista en la modalidad de boxeo categoría de 51 kilogramos presenta un IMS y un peso para la estatura adecuado, por lo que el diagnóstico nutricional es eutrófico. Presenta un exceso de leve porcentaje de grasa de 17,2% para la competencia, con un muy buen desarrollo muscular para la modalidad deportiva, con un IAKS de 1,10. Presenta un somatotipo de endomorfa mesomorfa,
Su meta antropométrica es que se propone disminuir el porcentaje de grasa de 17.2 a 15%, lo que equivale a la disminución de 1.8 kilogramos de masa grasa, disminuyendo así el peso corporal de 53.5 kilogramos a 51.7 kilogramos, como peso óptimo para la competencia deportiva en la modalidad de boxeo de categoría de 51 kilogramos. Bueno, la determinación del gasto energético. Tenemos pues como los datos de referencia para medir este gasto energético total. Entonces, pues deporte, boxeo, su categoría es de 51 kilogramos, la fase del entrenamiento es general y tomamos sus medidas antropométricas de referencia de talla y peso. También tomamos como referencia su edad y el género. Lo primero que hicimos fue medir su tasa metabólica basal por medio de la fórmula de Harris-Bennett, tomando en cuenta su género, que es mujer, y esto nos dio que su tasa metabólica basal es de 1.330,7 kilocalorías. Una vez medida la tasa metabólica basal, medimos el factor por la tasa metabólica basal y nos dio 55.4 kilocalorías por hora. Next. Vimos que nuestra deportista realizaba diferentes ciclos en su entrenamiento, donde se diferenciaba como el tipo de entrenamiento y el tiempo utilizado para el entrenamiento entre lunes, miércoles y viernes, martes y jueves y sábado y domingo. Entonces, el registro de actividades de lunes, miércoles y viernes, tenemos que, además de sus actividades cotidianas, ella realizaba siempre un entrenamiento en la mañana y en la tarde, pero el lunes, miércoles y viernes, el entrenamiento de la mañana era boxeo y el entrenamiento de la tarde era de gimnasio. Según pues este registro de actividades, vimos que su gasto energético de estos días anteriormente mencionados era de 3.880,77 pues, kilocalorías al día. Luego, tomamos el registro de actividades de martes y jueves, donde su entrenamiento, incluyendo el de la mañana y de la tarde, era de boxeo. Su gasto energético por el total de las 24 horas de martes y jueves fue de 4.365,52 kilocalorías en esas 24 horas. Después medimos el registro de actividades del sábado y el domingo, donde solamente realizaba el entreno de la mañana y dedicaba el entreno de la tarde a ver series o ir a cine, por lo que su gasto energético de esas 24 horas fue de 3.451,42 kilocalorías en total. Entonces, la determinación del gasto energético total, pues se evidenció que el día donde tuvo mayor gasto energético total, o sea, los días de la semana fueron martes y jueves, donde su entrenamiento era de solo boxeo. Pues a este le seguía el de lunes, miércoles y viernes, donde el entrenamiento lo dividía entre boxeo y gimnasio en la tarde. Y los fines de semana su gasto energético se veía disminuido pues en comparación a los otros, porque solamente realizaba la mitad del entrenamiento y el resto del tiempo lo dedicaba para tiempo de ocio. Y así se podía evidenciar que su gasto energético total igual siempre superó las 3.000 calorías, o sea que su gasto energético total siempre era bastante alto. Bueno, para realizar la evaluación de la ingesta, se tuvo en cuenta la anamnesis de un día en la cual se pudo observar que la paciente consume gran mayoría de cereales, tubérculos, también azúcares. Se muestra que no consume ninguna leguminosa, su consumo de verduras es muy bajo y las frutas no las consume en forma entera, sino en jugo. Y esto pues promueve a su consumo de azúcar. También se tuvo en cuenta las ayudas ergogénicas, las cuales brindan carbohidratos y sodio mayoritariamente.
y se realizó el recuento total de macronutrientes encontrando una fórmula dietaria donde los carbohidratos tienen un 34%, la proteína 8% y las grasas 58%. Al realizar el balance de kilocalorías no proteicas con los gramos de nitrógeno, se encontró que este valor está muy alto y sobrepasa el límite superior permitido. También se recuenta todos los micronutrientes y la paciente no está consumiendo las cantidades adecuadas según los requerimientos de la RIEN. Por lo tanto, el requerimiento con el plan actual se tuvo en cuenta su HET según el día, se realizó la fórmula dietaria teniendo en cuenta los requerimientos de la RIEN, donde establece que el requerimiento de grasas es del 35% en el límite máximo y su requerimiento de proteína se tiene en cuenta de acuerdo al balance de kilocalorías no proteicas sobre gramos de nitrógeno, donde de los días lunes a viernes, se tiene un requerimiento de 2.5 gramos de proteína por kilogramo y el sábado y domingo es de 2.4 gramos por kilogramo, porque estos 2 días son donde su HET es menor. Ahora vamos a explicar el plan de alimentación que se le va a mandar a la paciente de acuerdo a los días que mayor tiene intensidad en su entrenamiento, que son martes y jueves. Para esto se tuvo en cuenta la distribución del valor calórico total, en donde se va a tener mayor en cuenta los carbohidratos. Siguiente, por favor. Para esto se hizo una distribución entre las leches, las hortalizas, las frutas, teniendo en cuenta que las frutas en su mayoría van a ser consumidas enteras y las demás van a ser consumidas en batidos. Leguminosas porque la paciente no consumía, vamos a mandarle para que incentive ese gusto, las carnes que son importantes para no perder la masa magra y las grasas que van a ser importantes en la saciedad. Para esto, en el desayuno le hemos prescrito un yogur con cereal y fruta y tostadas con mantequilla de maní, donde va a poder hacer un bowl de yogur con avena y frutas para que así pueda consumir más que todo la fruta entera. También se le prescribe el consumo de agua, ya que en la anamnesis anterior se demostró que era muy bajo su consumo de agua. Luego una media mañana con crema de leche, fresas y queso, todo entero. Luego un almuerzo con espaguetis de crema de leche y piña, en donde podrá tener el espagueti, podrá revolverlo con la crema de leche, la leguminosa, la carne podrá adjuntarla a la taza donde vaya a consumirlo, puede ser separado con jamón y donde podrá con unos plátanos hacer unas tostadas e ir untarlo con aguacate para que así pues deguste del almuerzo. Por otro lado, en la media tarde se le recomienda un waffle de banano con mantequilla de maní, almendras, para que así ese consumo de frutas siendo entero. Finalmente, en la comida vamos a mandarle un puré de papa con tostadas de queso y un batido cítrico. Entonces, en ese puré de papa va a poder incluir la carne, que va a ser en este caso el pollo, las habichuelas, y podrá realizar un guiso con tomate, el tomate, el aguacate y el limón, para que así pueda untarlo en las tostadas. Y de último, podrá realizar un yogur griego con maracuyá y naranja para que así deguste de la cena.
Entonces, sobre la tasa de sudoración, prescripción hídrica y de ayudas ergogénicas, tenemos primero que todo que antes de hallar la tasa de sudoración, sigue porfa, se halla la pérdida de sudor, donde se tiene en cuenta la pérdida de la masa corporal, la ingesta de líquidos y el volumen de la orina. En este caso, entonces, eso nos dio 2,2 litros. Luego, entonces, ya hallamos la tasa de sudoración teniendo en cuenta las horas que realiza de deporte. En este caso, pues son 1,66 horas y el resultado total nos da 1,3 litros por hora. Sigue. Este es un artículo, no, la anterior. Este es un artículo que habla de la importancia de la hidratación y pues cómo esta se puede relacionar con la pérdida de sudor en el deporte. Entonces, como aquí lo dice, uno de los aspectos más importantes de la sudoración es que esta puede funcionar como un medio de enfriamiento corporal y además de esto dice que si el deportista no tiene una adecuada hidratación, hay una tendencia del gasto energético por disminuir, por lo tanto, pues puede crear una hipertermia corporal y aumentar el esfuerzo del deportista. Entonces, pues es súper importante de tener en cuenta. Sigue. Pasando entonces a la prescripción hídrica, tenemos que se encuentra pues esta tablita para que se tienen pues diferentes tiempos de actividades deportivas. Nuestra deportista entonces realizaba, se encuentra en este rango que va de 2 a 5 horas, entonces se debe administrar una gran cantidad de carbohidratos con un límite máximo de 90 gramos por hora y además se especifica que los carbohidratos que se le deben de administrar son carbohidratos de transporte múltiple. En este caso, entonces, eligió un valor promedio de 79 gramos por hora de carbohidratos. ¿Sí? Este es otro artículo que habla sobre los carbohidratos de transporte múltiple y sus propiedades en el rendimiento de los deportistas. Entonces, pues básicamente lo que dice es que benefician el rendimiento gracias a que estos presentan como un transporte múltiple que parece aumentar la llegada de carbohidratos al músculo y esto pues claramente aumenta su rendimiento en el deporte. Este otro tomada para los valores de sodio que se pierden normalmente por el sudor durante el ejercicio físico y dice que son unos valores que oscilan de 230 a 1356 miligramos por litro. ¿Sigue? Y aquí tenemos entonces la prescripción hídrica como tal de nuestra paciente, donde se va a administrar 1,3 litros por hora, los cuales van a tener en composición 79 gramos de carbohidratos y 979 miligramos de sodio, que fueron pues unos valores promedio de acuerdo a las referencias que ya les he mencionado pues anteriormente. Por último, entonces tenemos las ayudas ergogénicas para esta deportista. Todas son de evidencia tipo A y hemos optado por administrarle entonces Titanium Power y Elite Actimax, que son bebidas como tipo hidratantes. Además, también tenemos Actimax gel energético y los electrolitos Goo Energy Tabs, que todos estos pues ayudan a cubrir con los requerimientos que tiene la paciente y que han sido pues ya calculados anteriormente. ¿Sigue? Y aquí entonces tenemos pues ya la bibliografía total, tenemos 20 y algo de bibliografía